Educación presenta La Hora Oscura con Lorena San Pedro desde Madrid, España, escritora y amante del lado oculto de las historias. Fantasmas, ovnis, el mundo paranormal y seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta Hora Oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a La Hora Oscura. Hoy vamos a leer unos relatos de Shirley Jackson. Fue una cuentista y novelista estadounidense especializada en el género de terror. Influyó grandemente en autores como Joan Harris, Stephen King, Nigel Neale, Gaiman y Richard Matheson. Sus obras más conocidas son posiblemente el relato corto La Lotería, que sugiere la existencia de un tétrico y estremecedor submundo en las pequeñas ciudades de la América profunda, y La maldición de Hill House. Escribió 6 novelas, más de 100 de relatos, 2 libros autobiográficos y media docena de escritos infantiles, además de varios ensayos. Y hoy tenemos la suerte de poder disfrutar de 2 relatos de esta escritora. Y sin más dilación, vamos a adentrarnos en este mundo oscuro. La bruja. El vagón iba casi vacío, tanto que el chiquillo tenía un lugar para él solo y su madre ocupaba un asiento al otro lado del pasillo, junto a su hermanita, un bebé con un pedazo de pan tostado en una mano y un sonajero en la otra. La niña estaba atada al asiento de modo que pudiera incorporarse y mirar alrededor cuando empezaba a deslizarse lentamente de costado. La correa la sujetaba y la sostenía hasta que la madre se volvía y la enderezaba. El chiquillo miraba por la ventana y comía una galleta. La madre leía tranquilamente, respondiendo a las preguntas del niño sin levantar la vista. «Estamos en un río», decía el pequeño. «Es un río y estamos encima». «Muy bien», respondió la madre. «Estamos en un puente sobre el río», dijo el niño para sí. Los demás viajeros, muy contados, estaban en el otro extremo del vagón. Si alguno de ellos se acercaba por el pasillo, en algún momento el niño volvía la cabeza y decía «Hola», y el desconocido solía responder «Hola». Y a veces le preguntaba si le gustaba ir en tren o incluso le decía que era un chico muy guapo y muy mayor. Estos comentarios molestaban al niño y entonces volvía a mirar por la ventana irritado. «Veo una vaca», decía, o con un suspiro. «¿Cuándo llegaremos?» «Ya no falta mucho», respondía la madre cada vez. En un momento dado, la niña, que estaba muy callada y ocupada con el sonajero y el pan tostado que su madre reponía constantemente, cayó demasiado hacia el otro lado y se dio un golpe en la cabeza. Se puso a llorar y unos minutos hubo ruido y actividad en torno al asiento de la madre. El niño bajó de su asiento y corrió al otro lado del pasillo para acariciar los piececitos del bebé y rogarle que no llorara más. Y por fin el bebé se rió y volvió al pan tostado, y el niño recibió una paleta y volvió a la ventana. «Vi una bruja», dijo a su madre al cabo de un minuto. «Había una bruja vieja, gorda, fea y mala ahí fuera». «Muy bien», respondió la madre. «Una bruja vieja, gorda y fea. Y le dije que se fuera, y se fue», continuó diciéndose a sí mismo en voz baja. «Vino y dijo, te voy a comer, y yo le dije, no me comerás, e hice que se fuera esa bruja fea, vieja y gorda».
Dejó de hablar y alzó la vista cuando se abrió la puerta del vagón y entró un hombre. Era un hombre ya maduro con unas facciones agradables bajo un cabello canoso. Su traje azul solo mostraba las ligeras arrugas propias de un viaje largo en tren. Llevaba un habano y cuando el niño dijo «Hola», el hombre lo señaló con el cigarro y respondió «Hola a ti, hijo». Se detuvo justo detrás del asiento del pequeño y se apoyó en el respaldo mirando al niño, que torció el cuello para mirar hacia arriba. «¿Qué buscas por esa ventana?», preguntó. «Brujas», contestó el niño al instante, «brujas feas, malas y viejas». «Ya, ¿has encontrado muchas?». «Mi padre fuma habanos», aseguró el niño. «Todos los hombres fuman habanos», replicó el hombre. «Algún día tú también los fumarás». «Ya soy un hombre. ¿Cuántos años tienes?». Ante la eterna pregunta, el pequeño miró al hombre con suspicacia durante unos momentos y luego dijo: 26, 848. La madre alzó la vista del libro. 4, aclaró con una tierna mirada al niño. ¿Tantos?, dijo el hombre al pequeño con seriedad. 26, señaló con un gesto de cabeza a la mujer del otro lado del pasillo. ¿Es tu madre? El niño se inclinó hacia adelante a mirar y dijo: sí. ¿Cómo te llamas? El niño lo observó con renovada suspicacia. Señor Jesús, dijo. Johnny, dijo la madre, atrajo la atención de su hijo y frunció el entrecejo profundamente. Esa de ahí es mi hermana, anunció el pequeño al hombre. Tiene 12 y medio. ¿Quieres a tu hermanita?, preguntó el hombre. El niño lo miró y el hombre dio media vuelta junto al banco y tomó asiento a su lado. Escucha, ¿quieres que te hable de mi hermanita?, dijo el hombre. La madre, que había levantado la mirada con nerviosismo cuando el hombre se sentó junto a su hijo, volvió a concentrarse apaciblemente en su lectura. Háblame de tu hermanita, asintió el niño. ¿Era una bruja? Tal vez. El niño se rió con excitación y el hombre se recostó en el respaldo y dio una chupada al habano. Érase una vez, empezó, que yo tenía una hermanita como la tuya. El niño alzó la mirada al hombre asintiendo a cada palabra. Mi hermanita, continuó el narrador, era tan bonita y tan deliciosa que la quería más que a nada en el mundo. ¿Quieres pues saber lo que hice? El niño asintió con vehemencia y la madre levantó los ojos del libro y sonrió atenta a sus palabras. Le compré un caballito de cartón y una muñeca y 1.000.000 de paletas y luego la agarré y cerré las manos en torno a su cuellecito y apreté hasta que estuvo muerta. El niño se quedó boquiabierto y la madre se volvió. La sonrisa se desvaneció de su rostro. También ella abrió la boca y volvió a cerrarla cuando el hombre añadió: y luego le corté la cabeza y agarré la cabeza y... ¿La cortaste toda en pedazos?, respondió el niño pasmado. Le corté la cabeza y las manos y los pies y el pelo y la nariz, aseguró el hombre. Y la golpeé con un palo y la maté. Espera un momento, intervino la madre, pero la niña se cayó de lado en aquel preciso momento, y cuando la mujer terminó de incorporarla otra vez, el desconocido ya proseguía sus explicaciones. Y cogí la cabeza y le arranqué todo el cabello y... ¿A tu hermanita?, inquirió el pequeño con vehemencia. A mi hermanita, sintió el hombre rotundamente, y eché la cabeza a la jaula de un oso y el oso se la comió. ¿Se comió toda la cabeza?, preguntó el niño. La madre dejó el libro sobre el asiento y cruzó el pasillo. Plantada ante el hombre, exclamó: ¿pero qué se cree usted que está haciendo? El desconocido alzó la vista con aire de cortés, pero la mujer añadió: márchese de aquí. ¿La asustaste?, preguntó él. Volvió la vista al pequeño y le dio un ligero codazo y los dos se echaron a reír. Este señor cortó en pedazos a su hermanita, contó el niño a su madre. Podría avisar inmediatamente al revisor, advirtió la madre al hombre. El revisor se comerá a mi mamá, añadió el pequeño. Le cortaremos la cabeza. Y a tu hermanita también, asintió el hombre. Incorporándose, la madre se apartó un paso para dejarlo salir al pasillo. No se le ocurra volver a este vagón, le advirtió. Mi mamá te comerá, dijo el niño al desconocido.
El hombre se echó a reír, el niño también, y por último el desconocido se disculpó ante la madre y abandonó el vagón, pasando junto a ella. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, el niño preguntó: ¿cuánto tiempo tenemos que aguantar todavía en el tren? Ya no queda mucho, dijo la madre. Se quedó mirando a su hijo con ganas de decir algo y finalmente añadió: siéntate y sé buen chico, voy a darte otro caramelo. El chiquillo se apresuró a saltar del asiento y seguir a su madre. Ella sacó el caramelo del bolso y se lo dio. ¿Qué se dice?, preguntó la madre. Gracias, respondió el niño. ¿Es verdad que ese señor hizo pedazos a su hermanita? Hablaba en broma, le aseguró la mujer y se apresuró a repetir: sí, solo estaba bromeando. Probablemente, murmuró el pequeño. Con la paleta en la mano, regresó a su asiento y se acomodó para seguir mirando por la ventana. Probablemente él era la bruja. La lotería. La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecito, donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños. Tendían a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio, y sus conversaciones seguían girando en torno a la clase y a los profesores, los libros y las reprimendas. Bobby Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo. Seleccionando las piedras más lisas y redondeadas, Bobby, Harry, Jones y Dick Delacroix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza. Lo protegieron de las incursiones de otros niños. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e impuestos mientras vigilaban a sus hijos. Formaban un grupo lejos del montón de piedras de la esquina y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa y suéteres finos, llegaron poco después de sus hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes, mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, empezaron a llamar a sus hijos, y los pequeños acudieron a regañadientes, después de la 4ª o 5ª llamada. Bobby Martin esquivó agachándose la mano de su madre, cuando pretendía agarrarlo, y volvió corriendo entre risas hasta el montón de piedras. Su padre lo llamó entonces con voz severa y Bobby regresó enseguida, ocupando su lugar entre su padre y su hermano mayor. La lotería, igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y el programa de la fiesta de Halloween, era dirigida por el señor Summers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. El señor Summers era un hombre jovial, de cara redonda, que llevaba el negocio del carbón, y la gente se compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era una gruñona. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los vecinos, y el señor Summers dijo: «Hoy llego un poco tarde, amigos». El administrador de correos, el señor Graves, venía tras de él cargando con un taburete de 3 patas, que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra el señor Summers.
Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete. Y cuando el señor Summers preguntó: ¿alguno de ustedes quiere echarme una mano?, se produjo un instante de vacilación hasta que dos de los hombres, el señor Martin y su hijo mayor Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los papeles del interior. Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hace mucho tiempo y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde antes incluso de que naciera el viejo Warner, el hombre de más edad del pueblo. El señor Summers hablaba con frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja negra. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, la que habían construido en las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año, después de la lotería, el señor Summers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era completamente negra, sino que le había saltado una gran astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o machacada. El señor Martins y su hijo Baxter sujetaron con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor Summers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado, el señor Summers había conseguido que se sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se habían utilizado durante generaciones. Según había argumentado el señor Summers, las fichas de madera fueron muy útiles cuando el pueblo era pequeño, pero ahora que la población había superado los 3 centenares de vecinos y parecían en trance de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. La noche antes de la lotería, el señor Summers y el señor Grace preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja, que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Summers para guardarla hasta el momento de llevarla a la plaza la mañana siguiente. El resto del año la caja se guardaba a veces en un sitio y a veces en otro. Un año había permanecido en el granero del señor Graves y otro año había estado en un rincón de la oficina de correos y a veces se guardaba en un estante de la tienda de los Martin y se dejaba allí el resto del año. Había que atender muchos detalles antes de que el señor Summers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia y de los miembros de cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al señor Summers como encargado de dirigir el sorteo, por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que en otro tiempo el director del sorteo hacía una especie de exposición, una salmodia rutinaria y discordante que se venía recitando año tras año como mandaban los cánones. Había quien creía que el director del sorteo debía de limitarse a permanecer en el estrado mientras la recitaba o cantaba, mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la gente, pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia se había eliminado. También se decía que había existido una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para extraer la papeleta de la caja. Pero también esto se había modificado con el tiempo y ahora solo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar su suerte. El señor Summers tenía mucho talento para todo ello, luciendo su camisa blanca impoluta y sus pantalones tejanos, con una mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra, tenía un aire de gran dignidad e importancia, mientras conversaba interminablemente con el señor Graves y los Martin. En el preciso instante en que el señor Summers terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, la señora Hutchinson apareció a toda prisa por el camino que conducía a la plaza con un suéter sobre los hombros y se añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de asistentes. Me había olvidado por completo de
¿Qué día era?, le comentó la señora de la Croix cuando llegó a su lado, y las dos mujeres se echaron a reír por el bajo. Pensaba que mi marido estaba en la parte de atrás de la casa, apilando leña, prosiguió la señora Hutchinson. Y entonces miré la ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista. Entonces recordé que estábamos a 27 y vine corriendo. Se secó las manos en el delantal y la señora de la Croix respondió: de todos modos, has llegado a tiempo, todavía están los preparativos. La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Se despidió de la señora de la Croix con unas palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla avanzar. 2 o 3 de los presentes murmuraron en voz bastante alta como para que les oyera todo el mundo: «Ahí viene tu mujer, Hutchinson». Y finalmente se ha presentado Bill. La señora Hutchinson llegó hasta su marido y el señor Summers, que había estado esperando que lo hiciera, comentó en tono jovial: «Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie. No querría que dejaras los platos sin lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe?», respondió la señora Hutchinson con una sonrisa, provocando una ligera carcajada entre los presentes, que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones tras la llegada de la mujer. «Muy bien», anunció sobriamente el señor Summers. «Supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Falta alguien?». «Dunbar», dijeron varias voces. «Dunbar, Dunbar». El señor Summers consultó la lista. «Clyde Dunbar», comentó. «Es cierto, tiene una pierna rota, ¿no es eso? ¿Quién sacará papeleta por él?». «Yo, supongo», respondió una mujer, y el señor Summers se volvió hacia ella. «La esposa saca la papeleta por el marido», anunció el señor Summers y añadió: «¿No tienes ningún hijo mayor que lo haga por ti, Jane?». Aunque el señor Summers y todo el resto del pueblo conocían perfectamente la respuesta, era obligación del director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El señor Summers aguardó con expresión atenta la contestación de la señora Dunbar. «Horace no ha cumplido aún los 16, explicó la mujer con tristeza. «Me parece que este año tendré que participar yo por mi esposo». «De acuerdo», asistió el señor Summers. Efectuó una anotación en la lista que sostenía en las manos y luego preguntó: «¿Y el chico de los Watson sacará papeleta este año?». Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre la multitud. «Aquí estoy», dijo. «Voy a jugar por mi madre y por mí». El chico parpadeó nervioso y escondió la cara mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz alta: «Buen chico, Jack, y me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo». «Bien», dijo el señor Summers, «creo que ya estamos todos. ¿Ha venido el viejo Warner?». «Aquí estoy», dijo una voz, y el señor Summers asintió. Cayó sobre los reunidos mientras el señor Summers carraspeaba y contemplaba la lista. «¿Todos preparados?», preguntó. «Bien, voy a leer los nombres. Los cabezas de familia primero. Y los hombres se adelantarán para sacar una papeleta de la caja. Guarden la papeleta cerrada en la mano sin mirarla hasta que todo el mundo tenga la suya. ¿Está claro?». Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones. La mayoría de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose los labios y sin desviar la mirada del señor Summers. Por fin alzó una mano y dijo: «Adams». Un hombre se adelantó de la multitud. «Hola, Steve», le saludó el señor Summers. «Hola, Joe», le respondió el señor Adams. Los dos hombres intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca. A continuación, el señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su familia sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta. «Jane», llamó el señor Summers. «Anderson, Batman,
Ya parece que no pasa el tiempo entre una lotería y la siguiente, comentó la señora Delacroix a la señora Graves en las filas traseras. Me da la impresión de que la última fue apenas la semana pasada. Desde luego, el tiempo pasa volando, asintió la señora Graves. Clark Delacroix. Allá va mi marido, comentó la señora Delacroix, conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia la caja. Dunbar, llamó el señor Summers, y la señora Dunbar se acercó con paso firme, mientras una de las mujeres exclamaba «¡Ánimo, Jane!» y otra decía «¡Ya va!». «Ahora nos toca a nosotros», anunció el señor Graves, y la señora Graves ya observó a su marido cuando éste rodeó la caja negra, saludó al señor Summers con aire grave y escogió una papeleta de la caja. A aquellas alturas, entre los reunidos, había numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con gesto nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy juntos. La mujer sostenía la papeleta. «Harvard, Hutchinson, vamos allá». «Bill», dijo la señora Hutchinson, y los presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. «Jones». «Dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería», comentó el señor Adams al viejo Warner. Este soltó un bufido y replicó: «Atajo de estúpidos. Si escuchas a los jóvenes, nada les parece suficiente. A este paso, dentro de poco, querrán que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía: la lotería en verano antes de recoger el grano. A este paso pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del bosque. La lotería ha existido siempre», añadió irritado. «Ya es suficientemente terrible tener que ver al joven Joe Summers ahí arriba bromeando con todo el mundo. En algunos lugares ha dejado de celebrarse la lotería», apuntó la señora Adams. «Eso no traerá más que problemas», insistió el viejo Warner testarudo. «Atajo de jóvenes estúpidos». Bobby Martin vio avanzar a su padre. «Overdyke, Percy, ojalá se den prisa», murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor. «Ojalá acaben pronto». «Ya casi han terminado», dijo el muchacho. «Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre», le indicó su madre. El señor Summers pronunció su propio apellido, dio un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la caja. Luego llamó a Warner. «Llevo 67 años asistiendo a la lotería», proclamó el señor Warner, mientras se abría paso entre la multitud. «67 loterías». «Watson», el muchacho alto se adelantó con andares desgarbados. Una voz exhortó: «No te pongas nervioso, muchacho», y el señor Summers añadió: «Tómate el tiempo necesario, hijo». Después cantó el último nombre: «Zanini». Tras esto se produjo una larga pausa, una espera cargada de nerviosismo, hasta que el señor Summers, sosteniendo en alto su papeleta, murmuró: «Muy bien, amigos». Durante unos instantes nadie se movió. A continuación, todas las cabezas de familia abrieron a la vez la papeleta. De pronto todas las mujeres se pusieron a hablar a la vez. «¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? ¿A los Quasop?». Al cabo de unos momentos las voces empezaron a decir: «¿Es Hutchinson? ¿Le ha tocado a Bill Hutchinson?». «Ve a decírselo a tu padre», ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor. Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie Hutchinson le gritó al señor Summers: «No le has dado tiempo a escoger qué papeleta quería. Te he visto, Joe Summers, no es justo». «Tienes que aceptar la suerte, Tessie», le replicó la señora Delacroix a la señora Grace. Añadió: «Todos hemos tenido las mismas oportunidades». «Vamos, Tessie, cierra el pico», intervino Bill Hutchinson. «Bueno», anunció acto seguido el señor Summers, «hasta aquí hemos ido bastante deprisa y ahora deberemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo». Consultó su siguiente lista y añadió: «Bill, tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella?». «Están Don y Eva», exclamó la señora Hutchinson con un chillido. «Ellos también deberían participar. Las hijas casadas entran en el sorteo con las familias de sus maridos, Tessie».
replicó el señor Summer con suavidad. Lo sabes perfectamente como todos los demás. No ha sido justo, insistió Tessie. Me temo que no, respondió con voz abatida Bill Hutchinson. Pregunta el director de sorteo. Mi hija juega con la familia de su esposo como está establecido y no tengo más familia que mis hijos pequeños. Entonces, por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido a la tuya, declaró el señor Summers a modo de explicación. Y por lo que respecta a la casa, también corresponde a la tuya. ¿No es eso? Sí, respondió Bill Hutchinson. ¿Cuántos niños tienes, Bill?, preguntó oficialmente el señor Summers. 3, declaró Bill Hutchinson. Está mi hijo Bill y Nancy y el pequeño Dave, además de Tessie y de mí, claro. Muy bien, pues, asintió el señor Summers. ¿Has recogido sus papeletas, Harry? El señor Graves asintió y mostró en alto las hojas de papel. Entonces ponlas en la caja, le indicó el señor Summers. Coge la de Bill y colócala dentro. Creo que deberíamos empezar otra vez, comentó la señora Hutchinson con toda la calma posible. Les digo que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué papeleta quería. Todos lo han visto. El señor Graves había seleccionado 5 papeletas y las había puesto en la caja salvo estas. Dejó caer todas las demás al suelo, donde la brisa las impulsó esparciéndolas por la plaza. Escúchenme todos, seguía diciendo la señora Hutchinson a los vecinos que la rodeaban. ¿Preparado, Bill?, inquirió el señor Summers, y Bill Hutchinson asistió. Después de dirigir una breve mirada a su esposa e hijos. Recuerden, continuó el director del sorteo, saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos tengan la suya. Harry, tú ayudarás al señor Dave. El señor Graves tomó de la manita al niño, que se acercó a la caja con él sin ofrecer resistencia. Saca un papel de la caja, Dave, le dijo el señor Summers. Davy introdujo la mano donde le decían y soltó una risita. Saca solo un papel, insistió el señor Summers. Harry, ocúpate tú de guardarlo. El señor Graves tomó la mano del niño y le quitó el papel de su puño cerrado. Después lo sostuvo en alto mientras el señor Dave se acercaba a su lado, mirándolo con aire de desconcierto. Ahora Nancy, anunció el señor Summers. Nancy tiene 12 años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró la respiración mientras se adelantaba agarrándose la falda y extraía una papeleta con gesto delicado. Bill, hijo, dijo el señor Summers. Y Billy, con su rostro sonrojado y sus pies enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su papeleta. Tessie, la señora Hutchinson titubeó durante unos segundos mirando a su alrededor con aire desafiante y luego apretó los labios y avanzó hacia la caja, extrajo una papeleta y la sostuvo a su espalda. Bill, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayáis disfrutado de estos 2 relatos. Como os decía al inicio, La lotería es uno de los relatos más conocidos de esta autora y había influido bastante su tipo de obra en autores como Stephen King. Es cierto que mientras leía el relato de La lotería he podido comprobar, no sé si a vosotros os habrá pasado lo mismo, esa influencia en el maestro del terror Stephen King. ¿A quién le gustaría que leyéramos algún relato de él? Vamos a darle una vuelta al tema. Como os decía, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Os espero el próximo jueves a las 10 p.m. en México y el viernes a las 10 p.m. en España.